La idea es hoy ocuparnos del tema de los delitos en materia de comercio exterior. Podemos empezar de manera directa con eso, salvo que ustedes tengan alguna pregunta en específico que hacer o que hubiera quedado alguna duda de lo que dijimos la ocasión anterior. Antes de concluir o de darles la palabra por si tienen alguna pregunta, ¿hay alguien aquí en el curso ahorita que no haya venido al anterior? ¿Sí? ¿Tú eres contador? Sí. ¿Tu nombre? Fernando. ¿Quién más? Adriana. Ustedes dos no vinieron a la primera parte. Ok, bueno. No nos vamos a regresar para repetir lo pasado, pero sí vamos a hacer unas referencias, si en particular algo de lo que digo no queda claro o no queda entendido, por favor, en cualquier momento, la idea de esto, y como ya lo vieron en la ocasión anterior, es tener un diálogo. Yo lo que trato con estas pláticas es no solamente, como dicen, que uno se actualice, no, sino conocer reglas del juego cuando nosotros tratamos las cuestiones tributarias y sobre todo dejar en ustedes una duda de que hay muchísimo por hacer. Yo no creo que exista un especialista en algo. ¿Por qué? Porque no se puede ser especialista porque se lee mucho de un tema. Así no se logra ni ser especialista, ni se logra un criterio objetivo. Espero yo poder estar a la altura de esto que estoy diciendo y vamos a dar inicio del por qué habría que ocuparse de los temas fiscales. Perdón, habría que ocuparse de los temas Gloria, ¿me ayudas a ponernos aquí en la página 58? A ver si lo logramos. Bien, nosotros partimos de una base en la plática anterior, en el sentido de que al ocuparnos de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, nosotros hicimos un comentario que fue la parte final, donde nos ocupamos de los bienes jurídicos que protege el artículo 108 y el artículo 109. Dijimos además que, pues, si uno ve el 108, parecería que el bien jurídico tutelado, y es correcto, pudiera ser lo que la doctrina le llaman la hacienda pública. Entonces, alguien cometió un delito porque finalmente afecta a la Secretaría de Hacienda. Y entonces, si ese criterio lo usamos para los delitos del 109, que son los equiparables, hicimos el comentario que no necesariamente es la hacienda pública. Basta ver el artículo 109, el fracción 2, que habla del que omite enterar las cantidades retenidas y recaudadas dentro del plazo del legal. Claro que afecta a la economía, claro que afecta los recursos que la autoridad espera, pero en la búsqueda de encontrar qué es lo que tutela, cuál es el bien jurídico que tutela ese artículo 109, dijimos, bueno, pues parece ser que es la confianza que la autoridad bajo el principio, no la autoridad, la ley bajo el principio de la autodeterminación, de la causación de las contribuciones, bueno, nos deja a nosotros la posibilidad de llenar la declaración y de no solamente llenar, sino llenarla con datos correctos. Y si nosotros decíamos, por ejemplo, llenamos una declaración y reportamos unas retenciones y tengo 50 comisionistas
o 50 personas que su retribución económica son los honorarios profesionales con retenciones. Y entonces digo, oye, pues es que estos profesionistas no son del régimen general de ley. Y omito decirlo y los anuncio o los enlisto o los considero como honorarios del reciclo. Pues obviamente, lo comentamos aquí, pues la retención es menor en el reciclo y entonces yo falsearía la verdad al meter unas retenciones menores. Y dijimos, bueno, en ese sentido, bueno, claro que hay una afectación económica, sí, pero también hay una afectación a la confianza que se deposita en uno de un dinero que no es nuestro, que porque uno tiene la obligación de determinar, liquidar, retener, recaudar y enterar lo que no nos pertenece, lo que es de una persona física, siendo nosotros personas morales obligadas a retener. Y entonces decíamos, hoy bueno, pues ya no está tan fácil decir la defraudación afecta a la hacienda pública, a los recursos públicos. Claro que tiene ese efecto, pero decíamos, sí se debería de hacer un esfuerzo para conocer de cada hipótesis del 108 y del 109 qué es lo que realmente tutela ese delito, es decir, qué conductas se sancionan. Aclaro a los que no vinieron a la ocasión, nosotros aquí hablamos de conductas del individuo. Para ser penalmente alguien responsable, pues es responsable la persona física, no el contribuyente, el individuo, el que tiene la fiel, el que tiene el certificado, el que llena la declaración, el que le ayuda a otro, etcétera. Estamos hablando de conductas del hombre y por lo tanto esas conductas del hombre están sometidas a este filtro que es todo el catálogo de los delitos en materia de defraudación fiscal y demás. Sin embargo, dicho esto, para empezar, también nos encontramos con otros artículos. Hicimos una lista de artículos que se requiere para acusar de defraudación, que se requiere para acusar de contrabando, de presunción de contrabando o de equiparables al contrabando. Es decir, en qué caso se requiere una querella. De alguna manera presentamos una lámina y dijimos cuáles eran los requisitos. Ahora bien, en el caso de la materia de comercio exterior, cuando nosotros hablamos de contrabando, presunción de contrabando y equiparables al contrabando, que son los artículos 102, 103 y 105, independientemente de que también esas conductas están sancionadas están previstas en tipos penales, ¿cuál es el origen o por qué se sanciona la conducta del individuo en materia de comercio exterior? ¿Por qué se persigue a las personas en materia de comercio exterior? Y entonces, aquí tenemos en esta lámina, en esta página, a ver si lo vemos, el fundamento es el artículo 131 de la Constitución, es la 58, a ver si me ayudas. El fundamento es el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes en su material ahí viene. Este artículo pone de manifiesto dos tipos de facultades: una facultad privativa de la Federación para establecer aranceles, regulaciones y restricciones no arancelarias, y la facultad para prohibir la salida o la entrada de mercancías por motivos de seguridad. Es decir, cuando nosotros hablamos de comercio exterior, tenemos que ser, dijimos en la ocasión anterior, vamos a ser radicales. Es decir, vamos a tratar radicalismo no es autoritarismo. Radicalismo es algo que tiene una raíz. Por eso yo quisiera ser tajante y radical para que eso irrite y diga, no, está mal. Perfecto. Y lo discutimos. Pero no ir con tibiezas. ¿A qué voy?
nosotros el fundamento de los impuestos siempre lo entendemos y ni siquiera lo leemos, que el fundamento constitucional de los impuestos, ¿cuál es? El artículo 31, fracción 4, eso ya lo sabemos y a lo mejor nunca lo leímos y la ocasión anterior alguien nos decía, no, es que tenemos que pagar de una manera proporcional y equitativa. Eso está muy bien. Es una utopía, está bien. Algún día llegaremos a conocer un caso donde se discuta la proporcionalidad y la equidad. A lo mejor en la vida profesional de alguien llega a tener un problema donde se discuta esa proporcionalidad y equidad. Pero es una cosa etérea, ¿eh? Lo real, lo cotidiano lo mundano es la retención, la declaración, el certificado, la fiel, la opinión de cumplimiento. Eso es lo cotidiano que nada tiene que ver. Ahora, ¿cuál es el origen de los impuestos constitucional, de los impuestos al comercio exterior? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien tiene una idea? No es el 31, para decirlo claro, ¿eh? O es el 31, fracción 4, parcialmente. Pero hay otro precepto constitucional que rige la materia, que rige los impuestos al comercio exterior. ¿Cuál es ese artículo? El 131. ¿Está claro? Para decirlo, es decir, aquí no podemos hablar de proporcionalidad y equidad, salvo el importe o el valor o la proporción de los aranceles. Pero salvo esa excepción, todos los impuestos al comercio exterior tienen un propósito diferente, que es la regulación de la entrada y la salida de las mercancías al país. La recaudación es un tema secundario. ¿Queda claro esto? Para podernos entender. Número 2. Por eso, en esta lámina estamos hablando de una facultad privativa que está en el 131. Y dice, es una facultad privativa de la Federación establecer aranceles. ¿Correcto? Por eso escucha uno, oye, esta mercancía, ¿qué clasificación arancelaria hay? Por eso hay profesionistas y hay una carrera de clasificación arancelaria. Es decir, el agente aduanal es un especialista en decirnos qué es una mercancía, pero no lo que vemos, sino su clasificación de acuerdo a la ley, con 8 dígitos, y los especialistas lo saben, se identifica qué es una mercancía. Si yo le cambio un dígito o 2 dígitos a la clasificación de 8, ya me da otra cosa, ya me da otro tipo de mercancía. ¿Soy claro? Por poner un ejemplo muy sencillo, vamos a decir hace 15, 20 años, cuando empezaron, cuando empezaron eso que se llamaban los iPods, no sé si ustedes recuerdan que eran unos aparatitos que reproducían música. Y entonces el que le importaba decía, bueno, ¿esto qué es? Bueno, la clasificación arancelaria es esta. ¿Por qué? Porque es un reproductor de música. Está bien. Pero de repente ese iPod ya reproducía fotografías o ya reproducía a lo mejor no solamente música que se escuchaba, sino un video. ¿Qué pasa con esa mercancía? Sigue siendo un iPad, ya no, porque ya te sirve para otro fin. En ese momento la clasificación arancelaria cambia. ¿Soy claro en esto? Quien esté interesado en eso, porque también lo hay especialistas en clasificación arancelaria. Y de eso depende cuánto se va a pagar y bajo qué condiciones esas mercancías van a entrar. Esto que estaba un poco en México abandonado, porque si ustedes si ustedes pasan por un aeropuerto en la Ciudad de México, antes había un control muy estricto,
una fila, un semáforo verde, un semáforo rojo, te revisaban todo, de dónde viene, no viene usted de la frontera de 50 kilómetros de la frontera con México, viene de 200, eso determinaba el importe de los productos que podías traer. Hoy, si llegas a la aduana, no hay nadie. No hay nadie. Antes había hasta unos canes ahí que medio intimidaban y pasaba uno con cuidadito, con ¿cuál es mi camino o por dónde tengo que pasar? Hoy llega usted y no hay nadie. Eso habla de a lo mejor del desprecio, pero el tema cobra relevancia porque nuestro vecino país, mañana o hoy o en una hora, determina. ¿Sí me explico? Nada va de lo que me mandes, vas a pagar un arancel. Arancel al acero, arancel a todo tipo de mercancías metálicas, a las frutas, a la carne. La carne no tiene unos hoyitos, el gusano barre, esa no lo quiero. No vas a pasar aquí. ¿Cómo se logra eso? Con un arancel. Y se logra con una regulación y restricción no arancelaria. El arancel tiene un valor económico, la regulación o restricción no arancelaria es un pretexto. ¿Soy claro? Por eso dice, es facultad privativa de la Federación establecer aranceles. Le llaman los especialistas RRNAs, que son regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, no económicas. Y facultad de prohibir la entrada o salida de mercancías por motivos de seguridad. Es decir, los países pueden prohibir la entrada de una mercancía. Prohibir, decir, esto no va a pasar, no te lo voy a permitir. Ya no digamos psicotrópicos y ciertas mercancías como hoy lo vemos, no, sino que puedo yo de alguna manera prohibir la entrada o la salida. No te voy a vender esta mercancía. El famoso uranio del tema que estamos ahí viviendo desde el lunes de la semana pasada, pues si existía o si no, es una mercancía. Y se persigue a través de aranceles y de regulaciones y restricciones no arancelarias que regulan la entrada y salida de una mercancía de un territorio. ¿Es claro? Por eso, si ustedes leen la Constitución, dice, es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o se exporten o que pasan por tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo. Fíjense las razones, por motivos de seguridad o de policía, por motivos de seguridad. La circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, se refiere a mercancías, cualquiera que sea su procedencia, así que la misma Federación puede establecer ni dictar, así decía la Constitución en la Ciudad de México, los impuestos y leyes a los que se refiere el artículo 117, fracción 4, fracción 6 de las constituciones estatales. Ahora bien, dice este otro comentario. Si es un poquito más abajito, dice, el Ejecutivo podrá ser facultado. Fíjense, es decir, las regulaciones y restricciones no arancelarias, el Ejecutivo las puede inventar de un día para otro. ¿Sí me explico? El Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar, de inventar de un día para otro. No necesita autorización de nadie. Por eso dice, el Ejecutivo podrá ser facultado, dice la Constitución, por el Congreso para aumentar, disminuir, suprimir las cuotas o tarifas de exportación o de importación expedidas por el propio Congreso e incluso crear otras, así como para restringir o prohibir las importaciones, las exportaciones, el tránsito de artículos, cuando lo estime urgente a fin de regular, 1, el comercio exterior, 2, la economía del país, 3, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier propósito en beneficio del país. Es decir,
El Ejecutivo puede decir qué entra o qué sale. ¿Por qué? Porque estoy regulando al país, a mi industria. ¿De qué estamos hablando? De una protección. ¿Soy claro hasta aquí? Bien. Por eso viene lo que le llaman la facultad extraordinaria. Esa facultad extraordinaria de ese segundo párrafo del 131 es una facultad para legislar en materia de comercio exterior, así como para restringir y prohibir, como dice la Constitución, las importaciones y las importaciones o el tránsito de artículos, y por lo tanto tiene los 4 propósitos que comenté. Los 4 propósitos son: regular el comercio exterior; B, regular la economía del país; 3, la estabilidad de la producción nacional; y realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Cuando el gobierno, cuando el Ejecutivo quiere proteger a la industria nacional, en el caso del 3, o a la producción nacional, puede decir, no exportes más limones, no exportes más carne. ¿Por qué? Porque aquí hace falta, nos hace falta. ¿Sí me explico? La economía del país, oye, no nos conviene. ¿Sí me explico? No nos conviene estar importando automóviles europeos o americanos. No, mejor abrimos las puertas a los automóviles chinos. ¿Sí me explico? Dicen, ¿por qué? Porque eso ayuda. Si tú quieres comprar una camioneta decente, Chevrolet, te cuesta 2 millones de pesos. Pero si compras una que se parece, a lo mejor cuesta 900 o 600. Y dice la gente, pues estamos felices, porque dice, voy y me compro esto que está más baratito. Dicen, esto ayuda a la economía nacional. ¿Qué hace el gobierno? Cede, abre las puertas. ¿Cómo lo abre? Quitando aranceles, quitando regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Soy claro hasta aquí? Bien. Realizar cualquier otro propósito que beneficie al país. O sea, eso es ya un tema de lo que se me ocurra. Lo que se me ocurra. Si viene China y dice, oye, mira, tú tienes un sistema de fabricación de casas muy complejo. Yo te voy a dar una casa, te la voy a mandar en un paquete ensamblado y lo armas con 4 tornillos y una persona que sepa, y con un instructivo tienes un terrenito, ahí pones tu casa y te da un biodigestor y te dice cómo resolver el problema del drenaje, y no te va a costar tan caro. Hombre, pues suena tan bonito. ¿Qué hace el gobierno? Dice, bueno, oye, esto es atractivo. ¿De qué se queja otro país? Nosotros en nuestro tratado con los Estados Unidos de Norteamérica y con Canadá, ¿para qué es el tratado? ¿Alguien me ayuda? ¿Para qué sirve ese tratado que antes se llamaba Telecán y ahora se llama ¿cómo? Bueno, así se llamaba. ¿El qué? El TEMEC. ¿Para qué sirve? Entre los 3. ¿Para qué? Para regular las importaciones. Está bien dicho. ¿Tu nombre es? Fernando. Está bien. Regular es para regular lo que enviamos a esos países y lo que nos envían. O sea, es ¿qué nos permitimos? ¿Por qué hacemos un tratado? No pagamos aranceles entre nosotros. ¿Pero de qué depende? De que las cosas que nos intercambiemos estén fabricados en nuestros países. ¿De qué se queja los Estados Unidos? Oye, aquí quieres venir a mandarme unos productos que dicen que los hiciste tú, pero no los hiciste tú. Y entonces cobra vigencia las líneas de producción de cada fábrica para poder decir qué hiciste en esta línea de producción, a quién le compraste el material, cómo se integra el producto que fabricas y a dónde lo mandas. En otras palabras, para podernos intercambiar mercancía sin aranceles
Y sin regulaciones y restricciones arancelarias, hacemos un tratado que nos permite intercambiar, que nos ayuda en gran medida, siempre y cuando sean productos que nosotros fabriquemos. Por eso, los Estados Unidos fabrican muchos productos y nos los vende. Y nosotros tenemos también muchos productos y se los exportamos y los vendemos allá. Y ese intercambio que tiene 20 años quitó aranceles, quitó regulaciones. 20 años después, pues ya aprendimos. Y entonces hoy queremos enviar un producto que no es mexicano, que no es americano, que no es canadiense. ¿Soy claro hasta aquí? Bien, entonces, el arancel, ¿qué propósito tiene? Todo esto tiene que ver después para decir, ¿y por qué te acusan del contrabando y demás? El tipo de arancel. Básicamente, el objetivo del arancel es proteger la planta productiva. Si me mandas tal producto, te pongo un arancel. Es un sobreprecio. ¿Para qué? Para inhibir, para que no lo traigas. ¿Ve? También alguien dirá, oye, pero qué ingrato eres, no nada más es eso. También recaudamos, porque el arancel se transforma en un dinero que la gente tiene que pagar. ¿Ok? Correcto. Entonces tenemos una recaudación, origen del impuesto al comercio exterior, 131 y no el 31 fracción 4. ¿Hay recaudación? Sí, pero yo puedo defender un asunto en materia de comercio exterior diciendo es que el arancel no es proporcional ni es equitativo. Pues no, porque no es su fin, no es su objetivo. El objetivo no es recaudar, que quede claro, no es recaudar, es prohibir, inhibir, regular, proteger, beneficiar, lo que se me ocurra. Bien, los tipos de aranceles, el 99% de los aranceles son ad valorem, es decir, según el valor de la mercancía, te aplico el arancel. ¿Es claro? Ahí está el fundamento. La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías. El valor en aduana, salvo los casos en que la ley de la materia establezca una base gravable diferente. Entonces, si yo quiero traer un producto y lo traer a México, un automóvil, una mercancía cualquiera, regularmente tengo que acudir a esa regla ad valorem. ¿Cuánto vale? Para los Estados Unidos es muy fácil decir, bueno, pues vale lo que pagaste por él. ¿Sí me explico? Y entonces en la aduana tú tienes que llegar y decir, a ver, mi factura comercial, y sobre esa factura comercial te aplican un arancel. ¿Y qué más te aplican? Oye, ¿y esa mercancía que trajiste qué es? Dame la clasificación arancelaria. Y después de que tengas la clasificación arancelaria y sepa yo por ley lo que es, no lo que veo, sino lo que es, en ese momento veo si hay o no una RRNA, una regulación o restricción no arancelaria. Un poquito más adelante si puedes. Más adelante. El B, es decir, los aranceles son con dos objetivos, ¿no? Decíamos hace un momento. El objetivo general, o sea, los aranceles son ad valorem, o sea, en función del valor. Y dos, son tres. El otro es el específico. ¿Qué significa el específico, el objetivo específico? Se expresa en cantidad monetaria por unidad de medida. ¿Sí me explicó? Hay cosas que no se pueden valuar. El petróleo, el gas, el azúcar, el arancel es por tonelada. ¿Sí me explicó? El jugo, si el